Este, en algún momento nos ha tocado ver a alguien que de alguna manera fue tocado profundamente por una experiencia negativa de su vida. Yo recuerdo a una mujer no muy mayor en edad, pero salir con su hijo, con un nieto y pues un vehículo la arrolló de tal forma que las extremidades de su cuerpo cayeron en diferentes lugares de la carretera. Am, También un niño jovencito, am, ser atropellado y muerto o morir en una balacera. Am, Mucha gente ha sido marcada por experiencias fuertes y negativas de su vida, la pérdida de un hermano, de una hermana o de un familiar. Mucha gente ha vivido situaciones ah, profundamente dolorosas y traumáticas. Mucha gente está hoy en las drogas. La gente anda comiendo muchas veces incluso de la basura de las calles, con vidas destruidas porque no pudieron superar una pérdida. Su vida terminó con la vida de otro familiar. Entonces, esto es un tema delicado y complicado de tratar porque es imposible que el ser humano no entre en una disonancia cognitiva en su vida, donde se replantee cuál es el sentido de su vida, cuál es el sentido de la existencia. Que si hay realmente un ser que nos protege, que nos cuida, que nos guarda. Muchas personas esto le genera, vamos a decir, este choque cognitivo, esta disonancia entre este sustrato de sus creencias, todo lo que siempre han creído, este bagaje de creencia de pronto se ve quebrada por una experiencia negativa que afecta de manera profunda su vida. Algunos experimentan esto estando en el Evangelio, es decir, experimentan esto siendo cristianos, ¿sí? Porque las malas experiencias y las cosas traumáticas también acontecen a los justos, es decir, los justos no están exentos de las desgracias de esta vida. Los impíos tampoco. Pensará alguno, tal vez, que por el hecho de ser justo o por el hecho de servir a Dios de alguna forma está exento de los males de la vida. Pero déjame decir algo de la palabra del Señor que está en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 11. Dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Salomón dice haber visto las cosas que suceden en este plano humano, debajo del sol, en esta vida, y parecería que el más ligero en una carrera tiene que ser el que va a ganar. Pero él se ha dado cuenta que aún los más ligeros también pierden. Pensará alguno que en combate quien lleva la ventaja es el fuerte y que ese es el que va a ganar. Pero en la vida, aquí debajo del sol, nos damos cuenta que no siempre del más fuerte es la victoria. Porque tiempo y ocasión acontecen a todos. Es decir, todos los seres humanos en este transitar de la vida tienen que atravesar por momentos difíciles,
por momentos de lloro, pero también por momentos de risa, por momentos de alegría, pero también por momentos de tristeza. Entonces, ¿qué decir a esto? ¿Cómo podemos hablar nosotros sobre esto? ¿Cómo podemos afirmar que hay un Dios creador que guarda, que cuida? ¿Cómo podemos hablar si estamos hablando en estos términos? ¿Cómo podemos afirmar tal cosa? Bueno, tenemos que hacer una distinción. Tenemos que hacer una distinción entre los justos, es decir, los que están lavados con la sangre de Cristo, y aquellos que no están lavados con la sangre del Cordero, los que han sido adoptados como hijos de Dios por medio de Jesús, y aquellos que no han sido adoptados como sus hijos. Hay que hacer una distinción. Porque ¿cómo explicamos esto? ¿Qué ofrecen las Escrituras respecto a esto? Bueno, la Biblia tiene algo que decirnos en el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 20 en adelante, acerca de la muerte. ¿Por qué Dios permite lo malo? ¿Por qué Dios permite que estas cosas acontezcan? ¿Cómo vamos a conciliar la soberanía de Dios y el hecho de que Él está al control de todo lo creado con estas realidades de la vida? ¿Cómo se concilia esto? ¿La Biblia habla acerca de esto? Sí, la Biblia habla acerca de esto. En Filipenses capítulo 1, verso 20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Lo que Pablo está diciendo es prácticamente, él está diciendo, dado que mi propósito es vivir para Cristo, que Cristo reciba gloria, que sea glorificado, él dice que Cristo recibirá gloria, ya sea que Pablo permanezca vivo o que muera. Es decir, Pablo dice, tanto mi vida como mi muerte resultará en la gloria de Dios. Yo sé que Cristo, dice Pablo, en mi cuerpo será magnificado o por vida o por muerte. Entonces, Pablo vivía para glorificar a Dios y sabía que si moría, moría para glorificar a Dios. Es decir, la muerte de Pablo no es una muerte sin sentido. La muerte de Pablo es una muerte que busca dar gloria a Cristo. Y Pablo tiene dos opciones. Y el que vive para la gloria de Dios debe de escoger la opción que más glorifique a Dios. ¿Sí? Porque muchas veces pensamos que lo que va a dar gloria a Dios es que nosotros estemos en vida. Pero si por medio de mi muerte Dios ha de recibir mayor gloria, sería más beneficioso mi muerte que mi vida. Porque el hombre ha sido creado para la gloria de su creador. Pero lo que resulte en la mayor gloria de Dios no siempre es lo que más me favorece o lo que más a mí me agrada. Entonces, ¿estaríamos dispuestos nosotros a recibir el mal si ese mal que recibiremos resultará en la mayor gloria de Dios? Si el bien que yo reciba no resultará en la mayor gloria de Dios,
pero el mal que yo reciba resultará en la mayor gloria de Dios. Entonces, ¿entre qué cosas o entre cuáles de las dos cosas yo debería escoger? Debería de escoger aquello que resulte en la mayor gloria del Creador. Entonces, no hay muerte para los que están lavados en Cristo, perdonados por medio de su sangre, sin sentido. Es decir, lo que yo digo, lo digo respecto a los que están en Cristo. No hay muerte para los que están en Cristo carente de sentido. No hay muerte para los que están en Cristo carente de sentido, hablando en términos físicos. Dios permite el mal en sus hijos por razones que muchas veces nosotros no podemos entender en el momento, pero son razones que resultarán en la gloria de Dios. Y que algo resulte para la gloria de Dios no significa que es que Dios es un egoísta. Significa que es bueno. La gloria de Dios es que el ser o las cualidades y los atributos de Dios sean mostrados. Y su gloria y sus atributos pueden ser mostrados por medio de tu muerte, por medio de tu vida, por medio de tu bendición, pero por medio de tu calamidad. Entonces, todo lo que es para la gloria de Dios es bueno, porque la gloria de Dios no resulta en el beneficio de Dios, resulta en el beneficio de sus criaturas. O sea, es al hombre que conviene vivir para la gloria de su Creador, porque todo lo que exhibe el ser de Dios, que por naturaleza es bueno, es bueno. O sea, que Dios sea mostrado, que Dios sea exhibido, es bueno. Entonces, en la vida de sus hijos, Dios usa el mal para su gloria. Yo sé que esto quizás pueda confundir a alguno, pero lo vamos a aclarar. En la vida de los hijos de Dios, Dios permite el mal en sus hijos para su propia gloria, para la gloria del Creador. Vamos a ver. Con esto no estamos diciendo que Dios es el autor intelectual de las calamidades o del mal. No estamos diciendo que Dios es el autor intelectual. Porque como dicen las Escrituras, Dios no tienta a nadie, ni Él mismo es tentado por el mal. O sea, Dios no es seducido por el mal. Entonces, decir que Dios es el autor intelectual de estos procesos, de estas vicisitudes de la vida, es acusar de manera directa a Dios de ser el autor intelectual de estas calamidades. Pero yo no voy a negar que Dios está involucrado en estas calamidades. O sea, yo no diré que Él es el autor intelectual de esto, pero no voy a decir que no está involucrado en las calamidades. O sea, Dios está involucrado en la calamidad. Porque si algo acontece, acontece porque Dios lo permite. No porque Él sea la causa material del acto, pero le permite al individuo ejecutar el mal, le permite, porque bien que Dios puede detener el mal, Dios puede detener el mal, pero no lo hace.
pero no lo hace porque no tenga el poder para hacerlo o porque no sea lo suficientemente bueno, sino porque en su sapiencia y su sabiduría tienen razones para permitirlo. Dios no es el autor intelectual del mal, pero Él está involucrado. Él está involucrado en las calamidades. Él permite que las calamidades acontezcan. O sea, no hay nada que esté fuera del control, del conocimiento del Creador. No hay nada. Entonces, no vamos a cometer la insensatez de decir que Dios no tiene nada que ver. Dios no tiene que ver nada como autor intelectual. Pero Dios sí tiene que ver. Dios tiene que ver en esto, por supuesto que sí. Dios está involucrado en el mal y en las aflicciones de la vida. Dios está involucrado en esto. Jesús dijo algo en Mateo capítulo 10, en su verso 29. Mateo 10, verso 29. Hay una verdad que Cristo habla del Padre. Mateo 10, verso 29 dice el texto: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces Dios, lo que eso está diciendo es, Dios sabe cuando un pajarillo cae a tierra. Dios está pendiente de cosas tan insignificantes como eso. Un pajarillo. Dios conoce los detalles minuciosos de su creación, como el hecho de que sabe la cantidad de cabellos que tiene cada una de sus criaturas, etcétera. Eso es lo que eso está diciendo. Entonces, no tienen por qué temer, porque si Dios tiene el control de las pequeñas cosas tan pequeñas, ustedes valen más que las pequeñas cosas, ustedes valen más que los pajarillos. Entonces, Dios tiene el control de todo lo creado y conoce toda su creación. Pero Él no es el autor intelectual ni moral del mal y del pecado que se comete. Él sí que lo permite. Y yo sé que esto crea un choque porque la gente no puede entender esto. Dios es el que lo permite. Salmo 135, Dios es absolutamente soberano. En el Salmo 135, verso 6, Salmo 135, 6, dice el Señor: todo lo que Jehová quiere, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Literalmente, todo lo que Dios quiere, lo hace. Y lo hace en el cielo y en la tierra, en los mares y en las profundidades de los mares. Dios es absolutamente soberano. Dios es absolutamente soberano. Dios conoce todas las cosas. ¿Hace esto malvado a Dios? ¿Que Dios, que es poderoso, es soberano y permite el mal? ¿Hace esto a Dios malvado? No, no lo hace malvado. Porque el mal que Dios permite es para su gloria. Es decir, todo lo que Dios permite resultará en su gloria. Pensará alguno, ¿cómo es esto? En la vida de José, nadie va a cuestionar el hecho de que lo que José vivió no fue bueno.
ser rechazado por su propia familia, maltratado por sus propios hermanos, vendido por sus hermanos. Eso no es bueno en ninguna manera. Dios lo ha permitido con toda certeza, con toda certeza. Dios lo ha permitido. O sea, José está recibiendo el mal, está siendo vendido, está siendo llevado a Egipto, siendo un jovencito, no entendiendo, no comprendiendo, rechazado por los de su propia casa, exiliado en un lugar que no conoce. Esto es muy malo para la vida de José. Esto es terrible para la vida de José. Y Dios es quien lo está permitiendo en sus designios soberanos y en sus caminos que son más altos que nuestros caminos y la forma en cómo Él orquesta toda la creación. Dios está permitiendo eso. Y pues hay una verdad aquí, y es que Dios no es el autor del mal contra José, pero Dios le permite a los hermanos de José ejecutar el mal que hay dentro de ellos. Pero Dios no es el ejecutor. ¿Sí? Dios no es el ejecutor, ni el pecado se está originando en él. El pecado se está originando en la criatura. Entonces Dios está permitiendo que en su maldad la criatura ejecute su maldad contra José. Pero Él no es el autor, ni dentro de Él se está gestando el mal. Pero lo está permitiendo en su sabiduría con un propósito. Dios está permitiendo el mal en la vida de José. Dios utiliza el mal de las criaturas para su gloria. Es decir, Dios hace uso del mal. Dios toma el mal como instrumento y lo torna en bien. Y esa es la grandeza de Dios. En el Salmos, en Génesis 50, verso 20, veamos que dice José, Génesis 50, verso 20, dice: vosotros pensasteis mal contra mí, hablándole a sus hermanos, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, Dios permite un mal menor que al tiempo resulta en un bien mayor. ¿Y quién pudiera haber entendido los designios ocultos de la mente de Dios cuando José estuvo atravesando por ese proceso? Nadie hubiera sabido cuáles eran los designios que el Padre puso en su sola potestad. Pero lo permitió con un propósito, lo permitió con una razón. Y como dice José, vosotros pensasteis hacerme mal, pero ese mal que Dios ha permitido contra mí, lo tornó, lo encaminó al bien, para hacer lo que ustedes están presenciando hoy, que es la preservación de muchas vidas. Que Dios permita lo malo no le hace malo. Que Dios permita lo malo no le hace malo. Todo lo contrario, lo hace ver más glorioso, porque es un Dios que en su sabiduría está coordinando todos los eventos de la humanidad, e incluso el mal de los hombres lo está utilizando para que todo resulte en aquello que Él ha planificado y determinado. Hay que entender que existe lo que es la voluntad permisiva de Dios. Pero también
existe la voluntad decretiva de Dios, los decretos de Dios. Aquellas cosas que Dios ha decretado que acontezcan desde antes de la fundación del mundo y que han de acontecer por su decreto. Nada está fuera de su control. Entonces Dios ha decretado las cosas desde antes de la fundación del mundo y han de acontecer. Por cierto, si te interesa que haga un video acerca de los decretos de Dios y cómo se relaciona esto con el libre albedrío del hombre, déjamelo en los comentarios. Entonces Dios ha decretado desde la eternidad lo que ha de acontecer. Pero hay cosas que Dios permite, pero lo sabe desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios sabía que eso que ha de permitir. Entonces, Dios permite, pero decreta. ¿Sí? Y hay una distinción, porque el decreto es la voluntad perfecta. El decreto es la voluntad perfecta de Dios. Pero también tengo la voluntad permisiva de Dios. Y eso está en la Biblia. Mateo 19, verso 8. Mateo 19, verso 8. Voluntad decretiva, voluntad permisiva. En Mateo 19, verso 8 dice, Él les dijo, es decir, Jesús, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Jesús está diciendo, ante la pregunta del divorcio, Él está diciendo que sí es cierto que Dios permitió por la dureza de corazón que se repudiara a la mujer, que hubiera divorcio. Dios permitió esto a causa de la dureza del corazón del hombre, a causa del pecado, pero esa no es su voluntad decretiva, sino su voluntad permisiva. Es decir, Dios en su voluntad permisiva ha permitido, o por lo menos durante un tiempo lo permitió, que hubiera el divorcio. Pero en el principio no fue así. O sea, su voluntad decretiva, su voluntad perfecta es que no haya tal cosa. Entonces, se puede apreciar la diferencia entre lo que Dios permite y lo que Dios desea perfectamente. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Es algo que tenemos que tener claro. Y casi todo lo que yo he dicho, lo he dicho respecto de los hijos de Dios, aquellos que han entrado en su pacto y que están cubiertos bajo el pacto de gracia. Pero ¿qué hay de aquellos que no conocen al Señor? Dios también está involucrado. Dios también está involucrado. Dios permite también el mal en sus vidas. Y de hecho, Dios permite que Satanás toque su vida, porque están fuera de la cobertura divina. Es decir, Dios no tiene obligación con ninguna de sus criaturas, ni con sus escogidos. Todo lo que Dios hace, lo hace por libre gracia. Pero el hombre impío que hace la voluntad del maligno y vive bajo la potestad de las tinieblas, está a la merced de Satanás. Y lo único que le restringe, lo único que le evita que Satanás los devore y se los lleve vivos al Seol, es la misericordia de Dios. Como dice Jeremías en el libro de Lamentaciones, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Entonces, es lamentable y distinto el caso de aquellos que están fuera del pacto de gracia. Fuera del pacto de gracia, el hombre está bajo la ira y la condenación. Espero que este video te haya servido de algo, que te haya podido hacer entender algunas cosas.
Y si tú eres una persona que ha pasado por un momento difícil, que no entiendes el porqué, que no entiendes la razón, y eres cristiano, eres cristiana, quiero que entiendas esto. Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, porque Dios lo permitió, el mismo Dios les dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperáis y una esperanza. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Si te gustó el video, dale like.